Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0. Nutrición. Bioética. Estrés. Vacunación. Salud. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les agradezco que nos estén sintonizando aquí en Radio UNAM. Sean todos y todas bienvenidos a este programa. Hoy vamos a platicar sobre el estigma a propósito de un libro que se acaba de publicar recientemente en el Programa Universitario de Investigación en Salud. Ahorita vamos a hablar de él. Para hablar de este tema invitamos a la doctora Guillermina Natera, que es psicóloga egresada de la UNAM y es investigadora en el campo de las adicciones, de la salud mental, de la familia y la violencia de pareja. Es investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y también es investigadora de ciencias médicas por parte de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Ha recibido distinciones de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, donde precisamente es directora de varios proyectos sobre alcohol y depresión que llevan en centros de salud y un segundo proyecto también relacionado con las disparidades en salud en la población migrante. Lo primero es agradecerte, Guillermina, que hayas aceptado la invitación. Bienvenida a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por... Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Creo que un punto de partida que nos ayudaría es entender las definiciones del estigma, incluso tratar de decir qué es el estigma, cómo podríamos poner las definiciones por delante para a partir de ahí ya jalar lo que sigue. Bueno, el estigma tiene que ver con la identidad básicamente y Goffman, que es el que estudió este tema y el que acuñó el término, lo definía como una descalificación para el portador. Es una marca que descalifica al portador y que lo condena socialmente a partir de la pérdida de su estatus social. El estigma es la fase superior, digamos, de alguna manera, de las actitudes. En principio, por ejemplo, puedes tener un prejuicio, una actitud negativa que te lleva a un prejuicio. Ese prejuicio te lleva a una etiqueta y a un estereotipo. Finalmente llega a ser el estigma, que sería ya la fase más alta y más elevada, por así decirla, del prejuicio, ¿no? El estigma es un proceso social basado en la construcción social, como decíamos anteriormente, de la identidad, ¿no? Ocurre cuando las personas buscan interpretar y dar sentido a fenómenos sociales que muchas veces no entienden, o sea que ahí en la base muchas veces hay una ignorancia y un desconocimiento. Es esto que llamamos ignorancia muchas veces sobre el tema, ¿no? Simplemente el desconocer, ¿no? Desacreditar algo simplemente porque no se conoce. Y hay unos estigmas que podrían ser como muy fáciles de identificar, ¿no? Que es, pues, no sé si por alguna... Es que no sé si al confundirlo con discriminación, sería un error confundir estigma con discriminación, para empezar. No, al contrario, es justamente... es la parte que subyace en el estigma, ¿no? Entonces hay diferentes estigmas, como los más obvios, los más común, corriente que se han tratado, sí. Por ejemplo, el color de la piel, el racismo que mencionabas, está orientado muchas veces a las poblaciones de determinados orígenes. De alguna manera, estos
estigmas son más visibles de alguna manera que otros, ¿no? Sí, pienso por ejemplo, en el color de la piel, pero otros no tan visibles y que están también cuando ya se conecta la gente con por ejemplo, pienso en la enfermedad mental, ¿no? Eso inmediatamente genera un estigma. Incluso ahora en la pandemia de COVID hay un estigma en la enfermedad, ¿no? En la enfermedad misma. O sea, hay gente que no quiere decir que tiene COVID, que no quiere ser pues estigmatizada, que no quiere ser rechazada, que no quiere ser señalada. Eso ha sido parte del problema. Eso genera contagios, eso genera retraso en la atención, eso genera problemas asociados precisamente porque se queda en lo oscuro, no se hace, pues no sale el diagnóstico, no se visibiliza y eso produce otros daños que muchas veces la gente ni se da cuenta ni mide la dimensión, ¿no? Y esto de lo que tú estás mencionando es muy importante porque en la base de ello está el miedo a ser identificado. Por ejemplo, en este caso del COVID uno lo puede ocultar, negarlo, etcétera, pero porque tiene miedo a la respuesta social. Este miedo va a provocar muchísimas cosas, entre otras el aislamiento, entre otras la excluirse de un sistema de tratamiento, por ejemplo. Mencionabas la enfermedad mental. Yo creo que es una de los padecimientos que han sido más estigmatizados. Se oculta porque socialmente es negado y rechazado. Sí. El estigma es un constructo multidimensional que articula esferas tanto individuales y sociales de los sujetos y en la base está toda una estructura de relaciones de poder. Es decir, el que estigmatiza es el que tiene el poder. Y también el Estado es el que muchas veces contribuye a esa estigmatización hacia las adicciones o hacia el alcoholismo. Por ejemplo, sí. El porfiriato no ha variado mucho, pero creo que en el porfiriato fue más excesivo. La relación de criminalidad y alcoholismo. O sea, la persona que era alcohólica estaba estigmatizada y se ubicaba en las clases más desprotegidas, en las clases que no tenían educación, etcétera. Entonces, el alcoholismo servía para dividir las clases sociales, mientras que el que bebía de la clase alta, por así decirlo, pues como podía tener consumos de tipo vino o bebidas europeas, etcétera, pues ese no era alcohólico. Alcohólico era el que se encontraba en la calle bebiendo, sobre todo en aquella época pulque. Sí. El pulque y otras bebidas locales que teníamos muchas en México y que seguimos teniendo, ese es para las clases sociales bajas y entonces a ese sí se le permitía esconderlo, o sea, a ese sí se le metía en la cárcel si se le encontraba en la calle bebiendo, etcétera, escandalizando. Inclusive, por ejemplo, cuando escandalizaba este alcohólico pobre, desprotegido, que bebía pulque, etcétera, se consideraba que era una riña, un pleito y un escándalo y se le metía a la cárcel. Mientras que en las clases sociales altas, mientras bebían y discutían y peleaban entre ellos, a eso se le llamaba duelo. Entonces, este nombrar por parte del poder lo que es bueno y lo que es malo, obviamente lleva implícito una selección de clase y una discriminación total, ¿no? Un poco como un círculo vicioso, ¿no? Porque no está tan fácil salirse, porque a veces hay como una cierta necesidad social de tener etiquetas y tener compartimientos en donde cada quien va, ¿no? Y donde ponemos a todos para clasificar de manera más sencilla y para, pues a partir de ahí a veces plantear nuestras propias relaciones. Entonces, no está tan fácil, ¿no? Si se estereotipa algo, una conducta o alguna cualidad, pues entonces ya
después lo que ocurre es que se parte de ese punto para discriminar y ya no necesariamente, por ejemplo, pienso en eso, en que si decimos todos los delincuentes traen gorra, de pronto cualquier persona que veas con gorra vas a decir que es un delincuente y entonces se va haciendo ahí ya como un círculo y entonces no hay ni por dónde romperlo. Yo creo que esto nos lleva también a pensar en las consecuencias del estigma. Sí, mira, la humanidad creo que siempre busca seguridad en la etiqueta. O sea, una vez que le encuentra la etiqueta y la división, y esto es blanco y esto es negro, entonces ya puede seguir avanzando. Sí. O sea, les da seguridad inclusive en los diagnósticos, ¿no? Pero los diagnósticos muchas veces son etiquetas que dan seguridad al que las usa sin ver qué es lo que está impactando en el usuario, ¿no? Sí. Entonces, la etiqueta, pues en el caso, por ejemplo, de las adicciones, y esto se ha hablado mucho recientemente, cómo los consumos de alcohol o de drogas se deben descriminalizar. ¿Por qué? Porque sí traemos toda una historia de que todo el consumidor de adicciones o de drogas potencialmente es un criminal. Sí, porque esa es la imagen que nos ha vendido mucho la prensa. La prensa manda mensajes cotidianos que el alcohol y las drogas son los responsables casi de toda la criminalidad. Entonces, allí empieza la sociedad a estigmatizar a esta población y obviamente a excluirla. Y al excluirla pierde mucho la sociedad, en el sentido de que se pierde la oportunidad de tratamiento. En el caso de las adicciones o en el caso de la salud mental, se amplía más la brecha entre que yo tenga un problema y el poder asistir al doctor o, en fin, o pedir ayuda. Entonces, en ese sentido, es muy limitante el estigma y yo creo que solamente con esfuerzos sociales y esfuerzos del Estado, sobre todo, es quien puede contribuir a que estos estigmas se vayan diluyendo. Sí. ¿No? El estigma es un síntoma, ¿no? de un problema sistémico, estructural. De hecho, yo pensaría en la estigmatización, ¿no? Esta tendencia a estigmatizar y no romper esos ciclos y no romper esa inercia que se tiene cultural. Ahorita lo estamos viviendo en tiempo real con una modificación en el lenguaje para que sea más inclusivo. Cómo moverle a una cosa tan grande como el lenguaje, que todos lo usan, y que es una cosa cotidiana que a veces no se puede frenar tan fácil. Habría que castigar a los que estigmatizan, no sé cómo se soluciona. No, porque volveríamos a caer en un estigma. O sea, el malo es aquel que estigmatiza. Yo creo que el que estigmatiza lo que hay que hacer es enseñarle. Hay que enseñarle y hay que darle conocimiento. De hecho, es la única forma de llegar a quitar los estereotipos. Como decía anteriormente, el estereotipo es el antecedente del estigma. Entonces, si nosotros empezamos a dar información legítima, información veraz, el estigma se va diluyendo. O sea, en este sentido, por ejemplo, tenemos el género, ¿no? El género que pues, se ha visto históricamente cómo las mujeres han sido reducidas y esto se ha originado por un prejuicio, por un estigma, básicamente. Ahorita estamos rompiendo con ese estigma y, ojo, el lenguaje es muy importante, pero no es todo. No es todo y podemos creer que estamos volviéndonos mucho más abiertos a unas relaciones más libres y más sociales solo porque cambiamos el lenguaje. Sí, el lenguaje ayuda, pero no implica un cambio de pensamiento, que eso es a donde hay que apelar. Cuando nosotros hemos hecho cursos sobre el estigma y de repente dices tú, pues fíjate que el consumidor de drogas le pasa esto y esto y esto, y el consumidor de alcohol le pasa esto y esto, entonces la gente empieza a entender que es un problema de salud, que a lo mejor en un momento fue el consumo de alcohol y drogas, para mí en un primer momento es un problema social. Después se convierte en un problema de salud. Digamos que no es un problema social de entrada, es una situación social
que se convierte en un problema de salud posteriormente, y es cuando empieza la gente a estigmatizar a la comunidad, ¿no? Entonces, cuando ya entiendes el proceso por el cual pasó una persona de una situación de un consumo a una adicción, el estigma es también falta de respeto por el otro. Que a veces parte de no reconocerlo en lo que es el otro y de medirlo en función de uno mismo, y entonces pues ahí empieza el problema. Cuando no aceptas que cada quien es único y diferente, pues ahí está el origen del problema, y la solución es la educación. Y justamente quiero vincular en este momento una contribución muy importante que están haciendo pues un grupo de investigadores de varios países, que acaba de salir un libro que se llama justamente Estigma y Discriminación en Salud, escenarios y contextos de investigación internacional, que lo coordinaron tú, Guillermina Natera, y Jazmín Mora Ríos, en el que invitaron casi que 35 autores de varios países, de varias disciplinas, a construir justamente en 10 capítulos pues una serie de argumentaciones, presentaciones del tema y abordaje a desarrollar el tema. ¿Por qué no nos platicas un poquito sobre el libro? Mira, cuando estábamos terminando el libro, justamente estaban apareciendo en el periódico una serie de noticias que decían que las personas estaban agrediendo a los médicos, a los enfermeros, porque los acusaban que eran los culpables de contagiar el COVID. Posteriormente, cuando la gente ya fue entendiendo que era su propia conducta la que era la que le propiciaba a veces el contagio, cuando empezó a conocer formas de cuidarse, donde ellos también tenían que poner, y todos nosotros teníamos que poner de nuestra parte para cuidarnos, era cuando estábamos haciendo este libro. Y esa situación estaba empezando a ser como un prejuicio. Afortunadamente, parecía ser que no llegó a ser un estigma, pero sí un prejuicio contra el sector salud, que era muy importante. Y este libro surge también de una relación muy antigua que teníamos con el doctor Pedersen, donde él estaba trabajando en las comunidades indígenas del Perú, y yo estaba trabajando en las comunidades indígenas de México, y estábamos discutiendo acerca de cómo está prejuiciada toda la medicina tradicional. La medicina alópata quiere anular a la medicina tradicional de los pueblos originarios, cuando bien sabemos que ellos, a pesar de todas las inclemencias y adversidades de la vida, han sobrevivido con su propia medicina, ¿no? Sus medicamentos, sus formas de tratarse les ha ayudado a sobrevivir. Entonces, en ese momento estábamos estudiando cómo evitar esta parte de la estigmatización de la medicina tradicional. Posteriormente, Jazmín Mora, que estaba también trabajando en comunidades suburbanas, veía esta problemática de cómo se estaba estigmatizando toda la población y cómo ellos vivían de alguna manera por la pobreza y la desigualdad social, eran muy rechazados, ¿no? Entonces, en ese sentido, los tres empezamos a platicar sobre el tema, y Jazmín consiguió dinero del CONACYT justamente para hacer un proyecto de investigación que ha derivado en un curso que ya tiene, inclusive muy interesante, en línea, para justamente disminuir el estigma en población médica y en relación básicamente a la salud mental. Uh-huh. Y entonces surge este libro porque es una forma de ver qué está pasando a nivel internacional sobre esta temática, y empezamos a invitar sobre todo gente que tenía publicaciones sobre el tema y que de alguna manera también habíamos entrado en contacto ya anteriormente por la investigación con ellos. Y surge este libro con todos los capítulos que son muy diversos, con metodologías diferentes, con enfoques teóricos diferentes. Y que incluye experiencias muy puntuales que ilustran como pues, escenarios, ¿no? Casos así específicos en India, en Costa Rica, en Chile, en México, en poblaciones indígenas, ¿no? En grupos específicos dentro del país. O sea, que tiene pues una lectura
muy puntual de problemas localizados, pero con una visión global como para decir, a ver, entre todos podemos aprender de estas lecciones y eso es parte de lo valioso del libro, que pone en un solo lugar experiencias que estarían dispersas, ¿no? En reportes, en alguna revista por allá, en alguna revista por acá, en algún congreso, y los trae todos juntos a un documento que pues es un punto de referencia para los que trabajan el tema y para los que pues que quieren ayudar a solucionar el problema, ¿no? Si alguien está interesado, puede escribirle al correo electrónico gamboa@unam.mx y ahí la licenciada Patricia Gamboa del Programa Universitario de Investigación de Salud puede ayudarles a conseguir uno de los ejemplares. Y ustedes también, me parece que en el instituto, doctora, tienen... Exactamente, desde el instituto es una pena que por el momento no pueden venir así en público general a comprar el libro hasta que no estemos en semáforo amarillo, pero por el momento sí pueden mandarnos correos electrónicos solicitando el libro, ya veríamos cómo se los hacemos llegar, y el correo electrónico es morarj, tal como suena, morarj, @me.com. morarj@m de Mauricio de Ernesto.com. Buenísimo, pues estamos hablando del libro Estigma y Discriminación en Salud, coordinado por las doctoras Guillermina Natera y Jazmín Mora Ríos. Pues muchas felicidades por el libro, esperemos que sea un éxito, que sirva para este propósito de la educación. Además tiene un doble mérito porque salió en medio de la pandemia y eso ha sido pues un reto, además de hacer el libro, lograr que salga en estas circunstancias, pues ha sido toda una odisea y ya lo lograron. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. También quisiera mencionar un elemento que es vital actualmente, que son los medios de comunicación y las redes sociales. Son medios muy útiles y muy buenos, pero también son medios que promueven muchísimo el estereotipo que luego se convertirá en estigma, ¿no? Entonces, sí, este libro yo creo que es muy útil también para las personas que manejan los medios de comunicación, que vean los riesgos que se corren cuando los mensajes no tienen una base o un sustento o un conocimiento, y esto ocasiona realmente un prejuicio, y el prejuicio también crea violencia, ¿no? Así es. El prejuicio, mientras no se entiende, mientras se está allí luchando, se ponen frente a frente dos juicios de valor, porque el prejuicio es un juicio previo, ¿no? Entonces empiezan a ponerse enfrente, cara a cara, dos juicios de valor generalmente, y entonces si no hay un conocimiento previo, el prejuicio crece y la violencia crece. Sí. O sea, esta es la parte más riesgosa del estigma, ¿no? Toda la violencia que puede ocasionar, como lo hemos visto muchas veces en fenómenos como la migración, en poblaciones originarias, en poblaciones de exclusión social por la pobreza, etcétera, ¿no? Y las redes sociales, como lo dices, ¿no? Pueden ser catalizadores, ¿no? Amplificadores de estas señales, llegan hasta los últimos rincones y hay que tener ahí muchísimo cuidado como individuos con lo que andamos replicando, de a ver a quién le estoy mandando esto y por qué y qué utilidad tendrá. Y como medios de tener la responsabilidad también de frenar el mensaje, revisarlo, medir las implicaciones, las consecuencias y anteponer pues esta idea de seguridad y de no polarizar, de no contribuir a ese problema que ya se va gestando, ¿no? Guillermina Natera, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, co-coordinadora del libro Estigma y Discriminación en Salud. Muchísimas gracias por haber venido a Hipócrates 2.0. No sé si quieres cerrar con alguna idea, además, antes de que nos despidamos. Sí, probablemente la idea más importante es
la necesidad de, antes de emitir un juicio, tener un conocimiento previo que nos permita realmente tener un diálogo con el otro. Así es. Perfecto. Pues esperemos con este diálogo haber contribuido a esa búsqueda, a esa identificación del otro, y que este libro sirva para eso. Muchísimas gracias, Guillermina, por haber estado en Hipócrates 2.0. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Nos tenemos que despedir, pero quiero hacerles un anuncio. Esta misma semana, los días 7 y 8 de octubre de 2021, vamos a tener de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde un simposio en la Academia Nacional de Medicina, que está coorganizado con la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre resistencia antimicrobiana, un enfoque integral. Justamente el Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana y el Programa Universitario de Investigación en Salud está coordinando la realización de este simposio, en el que va a haber pues presentaciones, conferencias magistrales, mesas redondas. Vamos a hablar sobre acciones educativas, sobre el uso de antibióticos en las especialidades médicas, sobre el concepto de una salud. Va a haber un planteamiento pues multidisciplinario sobre el combate a la resistencia antimicrobiana. Vamos a tratar de articular un enfoque integral y acciones precisas para este importantísimo problema que nos está amenazando desde hace varios años, y que pues promete ser un problema sumamente relevante en los siguientes años. Así que acompáñenos. Pueden seguir el evento a través del canal de YouTube de la Academia Nacional de Medicina y a través del canal de YouTube del Programa Universitario de Investigación en Salud. Esperamos que nos acompañen 7 y 8 de octubre de 10 a 14 horas. Ahí los esperamos. Y ahora sí, con esto me despido. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Espero que nos acompañen la próxima semana. Sigan en sintonía de Radio UNAM. Muchísimas gracias. Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción Patti Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.